era alcohólico. O sea, todo eso tú lo puedes definir a partir de esta parte. Pero entonces tendría que estudiar Amparo así de que hay que estudiar el cuerpo humano y los gustos socios de puros mexicanos y luego también de puros estadounidenses y así, o sea... Pues sí se tendría, o sea, ella puede estudiar los métodos y técnicas que se han empleado en otros lugares. O sea, hablando teóricamente. Pero, por ejemplo, ella si estudia a cierto grupo en específico, ella se puede volver una experta en decir, ah, mira, en la región tal, los cuerpos tienen ciertas características. Y es por eso que la antropología social y la antropología física van muy de la mano. ¿Por qué? Porque estamos estudiando todo lo social, hablando de culturalmente. Por ejemplo, en Michoacán, la mayoría de la gente se dedica a la pesca y utiliza este tipo de herramientas. Entonces, al utilizar este tipo de herramientas, el cuerpo se modifica y se encorva, o el cuerpo se modifica y genera ciertas callosidades. El cuerpo, o sea, cuando tú te dedicas a ciertas cosas, el cuerpo se modifica. El cuerpo está en constante modificación, además de las cuestiones evolutivas, porque aunque nosotros nos sentimos estancados en esta parte, nosotros seguimos evolucionando, ¿no? Entonces la antropología física sí te vuelves experto en ciertas regiones en específico, ¿ok? Entonces ya tú puedes decir, ah, mira, ella que va y estudia esa parte en tal lugar, puedes decir, ah, mira, los norteamericanos, pero específicamente en esta región, tienen ciertas características, porque no todos los norteamericanos son los mismos. No es lo mismo que hables de un norteamericano en el norte, ya pegado, colindado con Canadá, a que hables con uno en Texas, porque son completamente diferentes. Pero la alimentación también depende. Actualmente, todo esto también tiene que ver con cuestiones geográficas y ambientales. Y geográficas. ¿Por qué? Porque siempre el entorno define el cómo tú te desarrollas. O sea, tu situación geográfica en donde tú vives siempre va a denominar el tipo de persona que vas a ser tú. ¿Por qué? Porque el cuerpo se modifica específicamente al lugar en donde tú vives. Tanto es así, en África, ¿de qué color es el piel de las personas? ¿Por qué? Porque pasan expuestos mucho tiempo al sol, porque pasan mucho tiempo, ese tipo de situaciones. Sí, porque las jornadas laborales son un poco más pesadas. Claro. O sea, eso ya sería cuestiones evolutivas, que yo no caigo tanto en eso. Bueno, y entonces ahora ya tienes la parte social y la parte de cómo el cuerpo se modifica y cómo tú te desarrollas en cierto espacio, ¿no? ¿Qué otra parte es importante dentro del ser humano? La lingüística, el cómo tú hablas, el cómo se desarrolla tu lengua, la situación del significado y el significante, la simbología. O sea, la lingüística tiene mucho que ver porque también van inmersas muchas cuestiones culturales. Por ejemplo, cuando tú ves un círculo y ves algo que está así, ¿qué significa? Un cero. Que es prohibido. Es un cero. Un cero a la izquierda. Que es prohibido. Entonces, esto pertenece directamente a un sistema de símbolos que se elabora culturalmente, ¿no? Tanto es así, ¿cuál es el color del amor? El rojo. ¿Cuál es el color del dinero? O sea, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero la lingüística va específicamente en el cómo se estructura y cómo se desarrolla una lengua. Y no solamente una lengua, dialectos, idolectos, regionalismos, jergas, o sea, todo ese tipo de cuestiones la estudia la lingüística. Y también tiene que ver con la antropología física. ¿Por qué? Porque, supongamos, en Francia, la gente que es de Francia, la lengua genera ciertos movimientos específicos que hacen que ellos hablen así. Los chilenos, por ejemplo. O sea, aunque todos hablamos español, no todos hablamos el mismo español. Sí. Mucho menos en México. En México, aunque todos somos mexicanos y hablemos español, no todos hablamos el mismo español. ¿Por qué? Porque viene aquí una carga cultural.
Bueno, ¿qué otra sigue? La arqueología. La arqueología se dedica a estudiar específicamente a todos los vestigios materiales que han quedado en el paso del tiempo. ¿Ok? Y a través de esos vestigios tú puedes estudiar la cultura o tú puedes determinar qué pasó en cierto tiempo y espacio años atrás. ¿Ok? Y además aquí también viene una especialidad que es la arqueología forense. ¿Qué otra viene? La etnología. La etnología es prácticamente, no es igual, porque si fuera igual se llamaría igual, pero estudia ciertos tipos y fenómenos culturales en cierto espacio definido, pero aquí tiene que ver con cuestiones metodológicas. Aquí esto va hacia las escuelas francesas. ¿Sabemos qué es la metodología? ¿Serie de pasos? Son pues, todas las herramientas que tú utilizas para poderlo llegar a un... Sí, a través de un método científico. ¿Ok? Y otra es la etnohistoria. La etnohistoria tiene que ver con lo mismo, pero la historia, su objetivo de la historia, ahí sí tú puedes estudiar al pasado desde el presente, con una metodología y con herramientas que te permitan poder estudiar ese pasado. ¿Ok? ¿Cuáles son? Códices, archivos, videos, revistas. O sea, ahí tú no es necesario que hayas podido, o más bien, ahí no es necesario que tú hayas visto el fenómeno tal cual, sino tú te puedes apoyar de ciertas herramientas para poder tú definir o llegar a ese cierto objetivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya creo que ya son todas. Social, física, lingüística, arqueología, etnología, historia. Y... sí, creo que ya son todas. Que me perdonen si me faltó alguna. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿De cuál es la diferencia entre lo que tal vez hace Amparo y lo que puedo hacer yo? Y tal cual, las ciencias antropológicas, que entre las ciencias antropológicas todas tienen un método inductivo. Digamos que, por ejemplo, como así en resumidas, tú eres un poco más general, o bueno, sí que pensar, y Amparo un poco particular, No. que es la persona. Y es que es a lo que voy. Existen dos tipos de métodos, el inductivo y el deductivo. El inductivo parte de las generalidades. Sí, lo que me- Exactamente, a lo particular. Entonces partimos de aquí y lo vamos haciendo así, así, así y así. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Yo puedo decir, es que todos en México son gordos. Y ya después, pues sí, no solo o sea, en Hidalgo son gordos. Y después, en Mineral de la Reforma son gordos. Y ya después decir, específicamente en Pachuquilla, Mineral de la Reforma, existe un problema de obesidad derivado de toda una estrategia de bombardeo, de Sí, un comida estudio chatarra. específico. Exacto. Tú partes de eso y volvemos a lo mismo. Y era la pregunta que él le hacía a esta señora, la doctora. ¿Por qué es necesario generar un método inductivo dentro de estas situaciones? Porque dices, es que todos estos están desaparecidos. Güey, no todos están desaparecidos. Necesitas, ¿por qué en México existen 160,000 desaparecidos? Sí, Ese es algo muy general. Y ya te empiezas a decir, no, es que de estos 160,000, estas personas son no localizadas. De estos 160,000, esas no localizadas es por esto, es por esto, es por esto. Y ya llegas a esto, que es, en México, tantas personas están no localizadas, tantas personas están desaparecidas, tantas personas ya están localizadas, pero no se les ha hecho la prueba de vida. Estas personas están en centros de resguardo. A eso me refiero. Sí, desglosarlo. Claro.
Y cuando te vas a un método deductivo, simplemente llegas a esto. ¿Y esto qué se refiere? Pues estadísticas, a puros datos. ¿Los datos qué son? Números. ¿Y te vas a esto nada más? A puros cuadritos. Y te dice, en México pasa esto. Y ya, te quedas en eso. Entonces por eso que es muy importante el poder emplear todas estas ciencias antropológicas y estas ciencias sociales a espacios como es la búsqueda y localización de personas. Tenemos otro ejemplo, la cuestión de análisis de datos, análisis de contexto. O sea, tienes que analizar, como decía ella, tal vez, cuál es una zona de riesgo, por qué las personas desaparecen ahí, y de qué forma desaparecen, de qué forma son localizadas. Es que en Tula son desapariciones forzadas. ¿Y cómo les aparecen? Quemados, por ejemplo. Los levantan y los queman. Pero en Tizayuca los levantan y los dejan encuerados en las milpas. Pero también en el río Tula los aventan al río. O sea, todo eso tiene que ver, y ahora ya viene el río, y tiene que ver con cuestiones geográficas, es a lo que me refiero. Todo eso tiene que ver en unos análisis de datos. El cómo tú procesas información y lo llevas a contextos en específico. ¿Tienen alguna otra duda? Muy interesante todo. Y ya obviamente cada una de estas, güey, se especifica en ciertas cosas y puede ser experto en cualquier situación, güey. Y a lo que te decía, el antropólogo social, y yo lo digo desde lo que yo estudié, güey, puedes estudiar un fenómeno de Jenny Rivera y su influencia en las mujeres solteras, esa mamada. Sí. ¿Por qué, güey? Pues porque Jenny Rivera es una figura dentro de una identidad y a través de un discurso. O sea, puedes hacerlo desde algo tan sencillo, güey, a algo más complejo. O por qué los otakus generan ciertas cosas así, güey. Y eso es lo chido, ¿por qué? Porque cuando hablamos culturalmente, o sea, hablamos de cultura, hablamos de todo. Comida, música, vestimentas, medios de transporte, calle, cómo se hacen las casas, religión, economía, la economía es cultural. O sea, todo eso tiene que ver con cuestiones culturales. La política es cultural, güey. ¿No? Porque en algunos pueblos ellos crean ciertas, no, se me olvidó la palabra. Estos grupos como de gente grande, güey. Como comités, güey. Comités. Los comités. Todo eso tiene que ver con cuestiones culturales. Incluso la influencia que puede tener una persona en una comunidad más pequeña, ¿no? Las mayordomías. La religión la puedes abordar desde la creencia, el cómo se organizan para la fiesta, para las mayordomías, la comida, las cuestiones económicas, porque todos tienen que soltar lana, la comida que vas a dar. O sea, y hablando de una situación específica, como es la religión. ¿Sí? Excelente. ¿Entendido o no entendido? ¿Entendieron o no entendieron? Sí. A ver, Sura, entonces, ¿qué dijiste? Que es muy diferente. No, sí, eso La fue. física. Que Jenny Rivera es una figura. Le interesó más ese tema de Jenny El Rivera. marisco no es igual. A mí sí me gusta Jenny Rivera. Vamos, Que tengo cañas. vámonos.